En febrero de 2020, Erdogan estuvo en Kiev en visita oficial. Negocios, comercio, esas conversaciones diplomáticas de siempre. Pero durante la ceremonia, algo inesperado sucedió. Erdogan gritó: ¡Gloria a Ucrania! Gloria a Ucrania, gloria a Ucrania. Ahora, pon atención al contexto. En ese momento, Rusia ya había arrebatado ilegalmente Crimea a Ucrania. Y en el este de Ucrania ya llevaba 6 años una guerra sangrienta contra grupos separatistas apoyados por Moscú. ¿Imaginas el peso de ese grito? Erdogan, líder del segundo mayor ejército de la OTAN, controla la única salida del Mar Negro al mundo y grita un eslogan que incomoda a Putin. Solo que había un problema grande. Al mismo tiempo que Erdogan gritaba eso en Kiev, Turquía estrechaba sus lazos con Rusia. Petróleo ruso entrando a montones en refinerías turcas. Turistas rusos llenando las playas turcas. Erdogan y Putin reuniéndose constantemente y haciendo acuerdos. Sonriendo para las cámaras, entonces, ese grito parecía más bien solo palabrería. Una diplomacia de espectáculo. El Sea Bridge, un ferry turco, se acerca al puerto de Sochi, en Rusia. A bordo, pasajeros animados, cargas listas y la expectativa de reabrir una ruta comercial que había estado cerrada durante 14 años. Empresarios de ambos lados del Mar Negro habían apostado por este momento. Se suponía que sería una victoria, una señal de que, a pesar de la guerra, la vida comercial continuaba. Pero cuando el barco llega a las aguas rusas, el silencio se apoderó de todo. Las autoridades de Sochi no responden. El capitán intenta hacer contacto. Nada. Pasan horas. Luego viene la primera excusa. Ejercicios militares en la zona, después documentos faltantes y por último, cuestiones de seguridad. Normalmente, todos nuestros permisos legales, nuestras autorizaciones de salida, sirven para ambos puertos. Iniciamos nuestro primer viaje con pasajeros el miércoles. Pero por una razón que no sabemos exactamente por qué. Esperamos 2 días y medio en Rusia, todos los documentos estaban en orden, no había problemas y pese al alto número de pasajeros, sobre todo rusos, los dejaron en la entrada. Ahí viene la parte humillante. Buzos rusos bajan, inspeccionan el casco del ferry durante 8 horas, como si fuera un barco enemigo cargando armas. Buzos que no eran de la región empezaron a bucear a su alrededor, revisando si había alguna vulnerabilidad de seguridad. Ahora hay un problema por la guerra allá y por eso miran todos los barcos con prejuicio. Ellos toman sus propias precauciones, pero no tuvimos ningún problema con eso. No podíamos acercarnos de ninguna manera, no nos dejaron de ninguna manera. Pedimos la evacuación de los pasajeros y tampoco lo hicieron. El país al que fuimos es Rusia. Los ciudadanos que transportamos son ciudadanos rusos. En otras palabras, ellos victimizaron a los ciudadanos de su propio país. Nosotros como empresa atendimos las quejas de todos los pasajeros. Brindamos todo el apoyo que pudimos. El gobernador de la región, Benyamin Kondratiev, emite una nota diciendo que reanudar la ruta es prematuro e inseguro. El Sea Bridge queda entonces detenido en el mar, abierto por días, los pasajeros en el limbo. Los suministros empiezan a acabarse. Fue entonces que, el 9 de noviembre, sin opción, el capitán da la vuelta al barco de regreso a Trabzon, en Ankara, la capital turca. Eso no fue visto como un malentendido. Fue visto como lo que realmente era: una humillación pública. Putin estaba enviando un mensaje. Es como si dijera: yo controlo el Mar Negro, yo decido quién entra y quién sale. Y Turquía, bueno, va a tener que tragarse eso. Pero Putin se olvidó de una cosa. Turquía también tiene una puerta, y esa puerta es mucho más importante. Avancemos 11 días hasta el 20 de noviembre. El Astoria Grande, un crucero de lujo, se acerca a Estambul. A bordo hay más de 600 turistas rusos, familias, jubilados, gente que ahorró todo el año para este viaje. Estambul era la joya del recorrido. La mezquita azul, el gran bazar, el puente sobre el Bósforo. Los turistas podían ver la ciudad. Estaban muy cerca. Las luces de Estambul se reflejaban en el mar de Mármara. Pero el barco no se detiene. Las autoridades turcas no responden al capitán con ninguna autorización. El Astoria Grande empieza a dar vueltas durante 1 hora. 2. Los pasajeros están confundidos mirando por la ventana.
Estambul está ahí, pero fuera de alcance. Y entonces llega la orden de regresar, sin ninguna explicación, sin disculpas. El ministro turco de Transporte, Abdülkadir Uraloglu, luego dijo lo que todos ya sabían. Rusia está en guerra y ha encontrado dificultades. Vamos a aplicar reciprocidad. Pueden estar seguros de eso. Reciprocidad. Detente y piensa en lo que acaba de pasar. Putin humilló a Turquía por una balsa comercial. Pensó que Erdogan lo iba a aceptar, que los negocios hablarían más fuerte, pero lo que no calculó es que Erdogan no necesitaba una excusa para volverse contra Rusia. Él necesitaba una justificación, y Putin se la acaba de entregar en bandeja. Salva a Ucrania. Salva. Porque eso no fue solo sobre turistas rusos regresando a casa sin ver Estambul, fue el fin de una era. La era en la que Erdogan hacía la vista gorda, donde los dos se sentaban a la mesa y fingían que era posible separar los negocios de la guerra. Esa mesa acaba de voltearse. Y entonces las cosas empezaron a escalar rápido. Porque, mientras esos dos barcos se convertían en noticia, algo mucho más peligroso estaba ocurriendo en las aguas entre Turquía y Rusia. El Mar Negro se estaba convirtiendo en un campo de batalla, literalmente. A finales de noviembre, dos petroleros, el Kairos y el Virat, parte de la llamada Flota Sombra de Rusia, son alcanzados por drones navales ucranianos. Y lo más impresionante, esto ocurrió a poco más de 50 kilómetros de la costa turca, prácticamente en el patio trasero de Estambul. Estos drones, apodados Sea Baby por la inteligencia ucraniana, son pequeños, rápidos y cargados de explosivos, y han convertido el Mar Negro en una pesadilla para Rusia y Turquía. Bueno, se quedó viendo todo esto suceder justo en su puerta. Debes entender algo, Turquía tiene responsabilidad legal sobre el Mar Negro. Se llama Convención de Montreux, firmada en 1936. Esa convención le da a Turquía control total sobre los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, la única salida del Mar Negro hacia el resto del mundo. Y aquí está lo hermoso del asunto. Cuando la invasión comenzó, en 2022, Turquía usó el artículo 19 de esa convención para cerrar los estrechos a los buques de guerra. Eso hizo que la flota rusa del Mar Negro quedara atrapada, sin refuerzos ni salida, totalmente aislada. Pero ahora, con barcos explotando cerca de la costa turca, con minas a la deriva, con petróleo contaminando las aguas, Erdogan tenía una excusa aún mejor para invocar el artículo 21, peligro inminente de guerra, y apretar aún más el cerco. Putin no solo había entregado la justificación política, también había entregado la justificación legal. Y ahí viene la otra jugada, la económica. En octubre de 2025, Turquía compraba 300,000 barriles de petróleo ruso por día. Era el tercer mayor comprador, solo detrás de India y China. Un mes después, en noviembre, ese número bajó a 200,000 barriles, una reducción de un tercio. De un momento a otro. Eso no fue un accidente, fue un mensaje. Es como si Turquía le estuviera diciendo al Kremlin: tú humillaste nuestra balsa, cerraste tu puerto para nosotros. Entonces vas a descubrir lo que pasa cuando nosotros cerramos nuestro mercado para ti. Pero aún faltaba la jugada final, la que nadie esperaba. La que transforma todo esto de una pelea comercial en un cambio geopolítico histórico. Porque en diciembre de 2025 empezaron a filtrarse detalles de reuniones secretas entre Ankara, París y Londres. Y lo que se estaba discutiendo ahí iba mucho más allá de sanciones o discursos en el Consejo de Seguridad. Francia, Reino Unido y Turquía estaban formando una coalición y no era para enviar armas, era para poner tropas en el terreno en Ucrania. Ahora, espera. Detente un segundo, porque necesitas entender el peso de esto.
Putin pasó 3 años diciendo que tropas de la OTAN en suelo ucraniano era la línea roja absoluta, innegociable, la cosa que él nunca aceptaría, su peor pesadilla. Y ahora, 3 países de la OTAN están listos para hacer exactamente eso. Ahora debes estar pensando, ¿espera, tropas? ¿Esos soldados van a luchar contra los rusos? No, no directamente. Y aquí es donde la cosa se pone aún más inteligente. El plan es crear lo que los militares llaman una fuerza de reafirmación. Soldados franceses, británicos y turcos posicionados en áreas estratégicas de Ucrania, Kiev, Odessa, la frontera con Bielorrusia. No para luchar en la línea del frente, sino para garantizar que, si se firma un alto al fuego, nadie lo rompa. Y aquí es donde se pone interesante porque estas 3 naciones son la única combinación que funciona y cada una aporta algo que las otras no pueden. Francia y el Reino Unido aportan algo que ningún otro país europeo puede aportar: armas nucleares. Ambos tienen arsenales nucleares independientes, Francia con la Force de Frappe y el Reino Unido con los submarinos Trident. Esto crea lo que los militares llaman una fuerza de gatillo. La lógica es brutal, pero simple. Si Putin ataca una base francesa en suelo ucraniano, no está atacando solo a Ucrania, está atacando a una potencia nuclear de la OTAN. Es como poner un cable atravesado en el camino. Si tropiezas con él, la trampa se activa y en este caso, la trampa puede ser nuclear. ¿Entiendes el juego? No es pelear, es hacer. Imposible para Putin atacar sin convertir esto en una guerra que él no puede ganar. Ok, Francia y Reino Unido traen la disuasión nuclear, pero ¿quién aporta la fuerza? ¿Quién tiene suficientes soldados, suficiente equipo y una posición geográfica adecuada para que esto realmente funcione? Turquía, sí, el segundo ejército más grande de la OTAN, con más de 500,000 de soldados, tanques, drones, artillería y control total del Mar Negro por la Convención de Montreux. ¿Recuerdas que te dije que la convención limita los buques de guerra extranjeros? Solo pueden permanecer 21 días en el Mar Negro y el tonelaje total permitido es de 45,000 toneladas. Eso significa que Estados Unidos, Francia o el Reino Unido no pueden mantener una flota permanente ahí. Pero Turquía sí puede, porque es un país costero del Mar Negro. Sin límites, las fragatas turcas pueden patrullar las rutas de granos que salen de Odessa, pueden escoltar barcos comerciales, pueden crear una zona de exclusión aérea sobre el sur de la OTAN. Ucrania y Rusia no pueden hacer nada para impedirlo. Y hay más, mucho más. Ahora viene la parte que seguramente no deja dormir a Putin, la frontera con Bielorrusia. Actualmente, decenas de miles de soldados ucranianos están en el norte del país, vigilando la frontera con Bielorrusia. Son algunas de las mejores brigadas de Ucrania, bien entrenadas, bien equipadas, pero están detenidas, solo esperando, porque en cualquier momento Rusia puede intentar una nueva ofensiva viniendo del norte, como lo intentó en 2022. Ahora imagina lo siguiente. Tropas francesas, británicas y turcas asumen esta frontera, construyen bases, instalan sistemas de defensa aérea, crean puntos de observación. ¿Qué pasa con esos miles de soldados ucranianos? Ellos quedan libres para moverse hacia el este, hacia Donbass, hacia Zaporilla, exactamente donde Rusia está más extendida, donde Putin más necesita tropas. ¿Entiendes lo que eso significa? La coalición cambia el equilibrio de la guerra sin disparar una sola bala. Es ajedrez puro, mueves piezas, liberas otras, fuerzas al adversario a reaccionar. Y Putin, él no tiene suficientes piezas en el tablero para reaccionar. Y aquí vas a entender por qué esto es un desastre total para Rusia, porque esto va a tener un impacto en varios frentes. Primero, en lo militar, el ejército ruso está atascado en Ucrania. Las mejores unidades están desgastadas, las reservas movilizadas. Putin no tiene cómo abrir un nuevo frente contra las tropas de la OTAN sin convertir esto en una guerra total que él no puede ganar. Según Económico, Turquía cortó las compras de petróleo. La flota sombra está siendo destruida. En el Mar Negro, las sanciones occidentales se están endureciendo. Y ahora, con Turquía cerrando aún más el acceso a los estrechos, Rusia está siendo estrangulada económicamente.
Tercero, en lo naval, la flota del Mar Negro está atrapada. No puede salir, no puede ser reforzada. Con fragatas turcas patrullando y operando en el Mar Negro, la situación se vuelve peligrosa. Y cuarto, lo peor de todo, la doctrina sobre la que Putin construyó toda su política exterior ha muerto. Durante décadas, Rusia operó durante décadas con una idea simple. Los países vecinos, lo que ellos llaman el extranjero cercano, son una zona de influencia exclusiva de Moscú. La OTAN no entra, las tropas occidentales no pisan, esa es la regla, la línea roja. Putin declaró miles de veces que las tropas de la OTAN en suelo ucraniano eran inaceptables, innegociables, la razón por la que él estaba luchando esta guerra. Francia, Reino Unido y Turquía no solo están cruzando esa línea, están construyendo bases en ella, centros de entrenamiento, puntos de observación, con la bendición de la comunidad internacional. Y Putin no puede hacer nada y ¿sabes qué es lo más irónico? Todo comenzó con una balsa. Ahora dime una cosa, ¿tú crees que Putin calculó mal al humillar a Turquía? ¿O fue Erdogan quien solo estaba esperando una excusa para darle la vuelta al juego? Deja tu opinión en los comentarios y si este contenido te ayudó a entender mejor lo que está pasando en esta guerra, comparte esto con alguien que también necesita saberlo y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Hasta la próxima.